Saludos cordiales. Continuando con la búsqueda de elementos que nos sirvan de referencia para tener una idea primigenia en primera instancia y consecuente en segunda, y que nos lleve a generar comprensiones de aquellas interacciones que vamos a manejar en este denominado recorrido que hacemos para visualizar una perspectiva de negociación internacional. Quisiera introducir en este análisis para luego poder elucubrar algunos elementos que salgan precisamente de este diálogo. El hecho de que encontramos nosotros en la actualidad, y digo en la actualidad porque quiero remontarme y hacer un análisis de aquello que está pasando en tiempo presente, bajo un concepto de la sociedad global. Es decir, vamos a remontarnos a épocas posteriores a la Guerra Fría, ¿sí? Y de notar que se puede encontrar formas de pensar que nos van a ir imprimiendo ciertos contextos sobre los cuales hoy por hoy el mundo desarrolla sus actividades y sus relaciones. Estoy hablando de que en el tema de la sociedad global, en este tema de la interdependencia que también lo llamamos, se fueron visualizando algunas perspectivas de cómo las sociedades deberían irse relacionando. Y por favor pongo énfasis, las sociedades deberían irse relacionando. Porque claro, la sociedad global es prácticamente lo opuesto a los mecanismos estatocéntricos de relaciones internacionales. La sociedad global nos dice precisamente que esa relación Estado-Estado es muy obesa y que no permite enlazarnos como un sistema mundo precisamente. Entonces, cuando nosotros nos veíamos abocados a pensar bajo ese concepto de sociedad internacional, aparecerían contextualizaciones de interdependencia, y hablamos de elementos teóricos como son, por ejemplo, el régimen institucional, ¿no es cierto?, que daba pie precisamente al hecho de que deberían aparecer organismos internacionales que vayan delineando una política también internacional a la cual se deberían someter los diferentes países signatarios. Aparte de eso, nos decían por ahí que ciertos bloques de países deberían integrarse, pero bajo una conceptualización de revisar cómo están sus relaciones simétricas con otros países, de tal manera que podrían asociarse aquellos que tenían mayor simetría. Era también la idea. O visualizar el contexto de relaciones bajo elementos funcionalistas o neofuncionalistas, en donde los tratados o los acuerdos bilaterales precisamente podían entrar en acción. Todo esto para desarrollar ideas de aquello que nosotros denotamos como globalización en muchos de los casos, pero más allá del concepto de globalización, ir imprimiendo en las diferentes sociedades aquellas ideas de capitalismo en primera instancia y de desigualdad en segunda instancia. Entonces vamos a hacer una presentación en este diálogo precisamente de autores que están a favor de y autores que están en contra de, para que después de esto nosotros saquemos algunas conclusiones y podamos tratar de establecer algunas ideas que guíen el norte de pensamiento sobre el cual deberíamos afincar precisamente nuestras comprensiones. Entonces, muy bien, en el momento en que nosotros queremos imprimir temas de pensamiento ya a finales del siglo XX, podríamos nosotros empezar a denotar o a referenciar aquellos criterios puestos como prólogo, ¿no?, en los libros de Milton Friedman, ¿no?, que nos hablaba precisamente de la libertad de elegir,
¿no? Por favor, el concepto de libertad de elegir significa que nosotros podamos tener la posibilidad de que como consumidores tengamos precisamente opciones, y aparte de opciones, que nos encontremos con aquellos oferentes en un determinado mercado que precisamente bajo una idea de oferta-demanda lleguemos a una transabilidad. ¿Por qué? Porque los dos nos sentimos seguramente satisfechos con aquello que vamos a intercambiar. Esa es la idea de la libertad de elegir. Entonces, si quiero hacer un recorrido de aquel pensamiento de Milton Friedman, podríamos visualizar en primera instancia elementos como los que les voy a ir contando, ¿ya? Entonces, desde un primer asentamiento de los europeos en el Nuevo Mundo, América había atraído a las personas que buscaban primero aventura, que huían de las tiranías o simplemente buscaban una vida mejor para ellos y sus hijos. A ver, un pequeño grupo había llegado tras la Revolución Americana y la creación de los Estados Unidos de América, y se convirtió en una riada en el siglo XIX, cuando millones de personas cruzaron el Atlántico y un número menor el Pacífico, empujados a ello por la pobreza, la tiranía y atraídos por una promesa que tenía que ver básicamente con el contexto de libertad y prosperidad. Esos eran los móviles precisamente que influían en estas migraciones. Cuando ellos llegaron, no encontraron calles pavimentadas de oro, no encontraron una vida fácil, encontraron la libertad y una oportunidad de sacar provecho de su talento, gracias a un duro trabajo, a su ingenio, a la suerte en muchos de los casos, o a la frugalidad, y muchos de ellos tuvieron éxito y cumplieron sus esperanzas y sueños para animar a aquellos amigos y parientes que querían unírseles. La historia de Estados Unidos precisamente es la historia de un milagro económico y de un milagro político, que fue posible por la puesta en práctica de dos grupos de ideas que tienen algunas coincidencias y que fueron formuladas y publicadas en 1776. Uno de estos grupos de ideas tomó cuerpo en La riqueza de las naciones, la obra maestra que hizo del escocés Adam Smith, el padre de la moderna economía. Él analizó precisamente la forma en la que el sistema de mercado podía combinar la libertad de los individuos en la persecución de sus objetivos con una amplia colaboración y cooperación, necesarias en el campo económico para producir nuestra comida, nuestras ropas, nuestras casas. La idea clave de Adam Smith era que las partes de un intercambio pueden lograr beneficio. Por favor, las partes. Estamos hablando de que intervinientes, oferentes y demandantes podrían lograr beneficio, siempre que la colaboración sea estrictamente voluntaria. Por favor, esa era la condición. O sea, los dos nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Impondríamos nuestras reglas de juego y bajo ese contexto seguramente transaríamos. Ningún intercambio se producirá a menos que ambas partes logren ese beneficio. Ninguna fuerza externa, ni de coerción, ni de violación de la libertad son necesarias para lograr la colaboración de individuos que pueden beneficiarse. Esto es así porque, como Adam Smith afirmó, el individuo que persigue únicamente su propia ganancia es dirigido por una mano invisible para producir un resultado que no formaba parte de su intención. O sea, ¿qué significa esto? Significa simplemente que de repente yo empiezo a generar alguna actividad económica y de repente no voy a medir el impacto de esa actividad económica que estoy engendrando. Persiguiendo entonces un propio interés, este individuo consigue frecuentemente que se beneficie a la sociedad, más cuando realmente persiga ese determinado objetivo. El segundo conjunto de ideas
tomó cuerpo de la Declaración de la Independencia elaborado por Thomas Jefferson para expresar el sentir general de sus compatriotas. Entonces, Jefferson proclamó una nueva nación, la primera en la historia creada sobre el principio de que toda persona tiene derecho a perseguir sus propios valores. Abro comillas. Mantenemos estas verdades por ser evidente que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, esto a decir de Thomas Jefferson. O como declaró de una forma más extrema e incondicional casi un siglo más tarde, John Stuart Mill. Y él decía, el único fin por el que la humanidad puede justificar, individual o colectivamente, la interferencia en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros, es el de la autoprotección. El único propósito con el que el poder puede ser ejercido conforme a derecho sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es el de imponer el daño a otros. Su propio bien, tanto físico como moral, no es una justificación suficiente. La única parte de la conducta de cualquiera que pudiera ser impuesta por la sociedad es aquella que concierne a otros. En aquella parte que concierne exclusivamente a sí mismo, su independencia es, por derecho, absoluta. Sobre sí, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es. El individuo es que es libre. Es decir, miren, aquí nosotros empezamos a denotar que uno de los grandes temas que deberían ser puestos en la palestra económica, precisamente debería ser manejada alrededor de la libertad económica. Primero es eso, la libertad económica. Oferta-demanda confluyendo en realizar actividades en las cuales no haya injerencia de alguna forma. Simplemente deberíamos nosotros alinearnos a doctrinas neoliberales que deberían ser el requisito esencial precisamente para que luego exista también una libertad de la política. Así esbozaba precisamente Thomas Jefferson este pensar en cuanto a cómo se debería obrar. Por lo tanto, se permitía a las personas cooperar unas con otras sin que medie la coerción o la dirección central. Se reduce el área sobre la que se ejerce el poder político. Además, al dispersar el poder, el libre mercado supone una compensación a cualquier concentración del poder político que pueda surgir. La combinación de los poderes político y económico en las mismas manos es la receta de la tiranía. Miren, es decir, nosotros debemos comenzar a diferenciar, ¿no es cierto?, contexto político de contexto económico. Y eso ya lo decían siglos atrás. Oigan, si fusionamos en algún momento la economía más la política en el poder de ciertas manos, ¿no?, nosotros podríamos básicamente empezar a engendrar tiranos alrededor de una sociedad. La combinación de la libertad política y económica propició en el siglo XIX una edad de oro, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Los Estados Unidos prosperaron incluso más que Gran Bretaña. Comenzó un claro borrón y cuenta nueva, menos vestigios de clase y estatus, menos impedimentos gubernamentales, un campo más fértil para la energía, el dinamismo y la innovación, y un continente vacío que conquistar. Así éramos visualizados por acá, por América. Vamos a conquistar un continente vacío. La fecundidad de la libertad se demuestra drástica y claramente en la agricultura, cuando con la Declaración de Independencia entró en vigor menos de 3 millones de personas de origen africano y europeo. Ocupaban una estrecha franja a lo largo de la costa este. La agricultura era la principal actividad económica y 19 de cada 20 trabajadores eran necesarios para alimentar a todos los habitantes del país.
y generar un excedente para la exportación a cambio de bienes extranjeros. Veamos la antítesis. Hoy en día, menos de 1 de cada 20 trabajadores son necesarios para alimentar a 220 millones de habitantes y generar un excedente que hace que los Estados Unidos sea el mayor exportador de la comida en el mundo. Y claro, se produjo el famoso milagro americano, precisamente bajo esa idea, bajo la idea de la libertad económica. Ahora, ¿qué sucede? En doctrina y bajo una contextualización eminentemente de apego hacia una concepción neoliberal, nosotros diríamos, sí, el concepto de libre comercio y el concepto de capitalismo van a ir engendrando la posibilidad de que los encuentros entre oferentes y demandantes sean encuentros equitativos, porque seguramente nosotros vamos a comprar lo que necesitamos, lo que queremos o lo que deseamos. Y los oferentes seguramente van a empezar a generar un portafolio que se ajuste a diversas necesidades, economías, y en muchos de los casos surgirán ciertas disciplinas que nos categoricen a los clientes bajo conceptos de segmentación. Está muy claro que los segmentos de mercado debían empezar a aflorar, no solamente con ideas socioeconómicas, en donde los ingresos, la ocupación, la educación sean aquellos elementos de base, sino también que existan elementos de segmentación que puedan incursionar algo más allá. Por ejemplo, quiero hacer una segmentación psicológica de mis clientes. Quiero segmentarlos bajo la idea de los introvertidos, los extrovertidos, los iniciadores o los seguidores. Ejemplo. O de repente yo puedo empezar a denotar la idea de que me interesará segmentar a mis clientes bajo concepciones psicográficas. Es decir, actividades, intereses, opiniones. Voy a segmentar a mis clientes bajo esos contextos. En mis grandes bases de datos, yo identifico que la persona X, los fines de semana, acostumbra a ir a comer, por ejemplo, una pizza. Nos íbamos al cine, nos íbamos al fútbol, y todo eso de repente empezaba a formar parte de una gran base de datos. Yo ya sabía la psicografía de las personas, sus actividades que de repente hacían de notar también cuáles eran mis intereses, ¿no? Y con eso yo estudiaba al consumidor precisamente, ¿para qué? Para empezar a engendrar oportunidades de negocio, porque yo quiero conocer al consumidor. Entonces miren cómo se iba jugando en esa relación oferta-demanda desde la perspectiva capitalista. Ahora, ¿qué sucede? Sigue estando bien hasta ahí el concepto, ¿sí? No tenemos ningún problema en cuanto a esa contextualización de cómo deberían surgir las leyes de mercado. Sucede que, entonces, cuando hablamos de Milton Friedman, él impone para los países, sobre todo latinoamericanos y de Europa del Este, ¿no?, ciertas recetas para que los gobiernos las implementen, y que así se logre aquel neoliberalismo, ¿sí?, que les convenía a los países desarrollados para obtener mayores mercados. Miren, esa es la relación. Y Milton Friedman precisamente era uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, en donde se planteaba la necesidad de implementar un libre comercio o un neoliberalismo alrededor de 3 ideas de base. Y aquí les voy a leer precisamente cuáles son las ideas. En primera instancia, miren, los agentes económicos toman decisiones racionales en las que aprovechan toda la información disponible para elegir lo mejor dentro de lo posible. Esa era la primera premisa. O sea, los agentes económicos toman ideas racionales, ¿no?, nuevamente repito, en las que aprovechan
toda la información disponible para elegir lo mejor dentro de lo posible. Allá, nos están diciendo que el tema de marketing, por ejemplo, debería aflorar de una manera tal que los contextos de posicionamiento que tenemos como seres humanos sean impregnados en nuestra mente, no solamente para satisfacer necesidades, sino también para engendrar necesidades. Miren que ahí hay una especie de dilema ético, porque las necesidades aparentemente son conceptos innatos. La alimentación, el vestido, la seguridad, aparentemente esos elementos son elementos innatos, ¿sí? Pero resulta que después aparece la idea de que nosotros podríamos crear necesidades, no solamente satisfacer necesidades. Y estamos frecuentemente nosotros cambiando de tecnologías para que los consumidores digan, es que ya cambió la tecnología y yo necesito esto, que es algo más que lo anterior. O sea, ya no quiero el iPhone 11, quiero el iPhone 12. Ya no quiero el PS4, quiero el PS5. Y le siguen de a poquito poniendo características adicionales para crear necesidades. Y aparentemente nos dicen, esas decisiones que va a tomar el consumidor, van a ser decisiones racionales. ¿Por qué? Porque nos van a dar información. Entonces, un consumidor que tenga información es un consumidor racional. Esa era la premisa. Digo yo, ¿no será que un consumidor al cual se le da información, ¿no? Engendrará unas nuevas necesidades para adquirir un determinado producto y deja la racionalidad de lado? ¿Por qué? Porque ahora soy un consumidor bien informado. Bueno, dejemos eso como primer supuesto. Pero ese era el criterio, uno de los criterios que nos esbozaba Milton Friedman para afirmar este precepto de la libertad de elegir. El segundo concepto era el Estado no solamente no puede contribuir a mejorar todos los problemas de los individuos. Mire, ya se dice que el Estado no debería contribuir a mejorar los problemas de las personas, de las sociedades, sino que además puede contribuir a generar problemas de los individuos, al revés, ¿sí? Es decir, que el Estado podría implementar medidas a través de los cuales las personas puedan tener problemas. O sea, yo no sé si tras bambalinas este enfoque nos diga a nosotros despertemos a las personas, porque puede ser eso, ¿no? Despierta a las personas del statu quo que se encuentran. Puede ser que se lo manejaba bajo esa conceptualización. Pero fuera de que nosotros debamos despertar a las personas para que empiecen, por ejemplo, conceptos de emprendedorismo, porque las ideas por acá siempre han sido manejemos el emprendimiento, ¿no? Y seguramente cuando nosotros estamos en ese contexto, el emprendimiento no solo nos puede causar problemas, sino también debacles a aquellos que no podemos emprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado no ha regulado un sistema educativo en donde precisamente se diferencie una educación tradicional formal con aquella educación o aquella enseñanza, por llamarle de otro modo, nos lleve a generar acciones emprendedoras. Miren, no se ha generado eso. Entonces, no necesariamente el Estado nos debería causar problemas, pero el postulado de Friedman decía que puede contribuir a generar problemas a los individuos. Es decir, era una idea de base. Y esa idea de base, oigan, es una idea que deberíamos pensarla muy bien. Procesos inflacionarios en el Ecuador seguramente nos llevan a tener problemas. ¿Por qué? Porque se devaluaba la moneda en su época, ¿sí? ¿Y quién implementaba el proceso inflacionario en el Ecuador? El Estado. Simple. Quiebra de bancos en el Ecuador y subvenciones de parte del Estado para que no quiebren. Eso era un problema a la sociedad, pues, porque cogían dineros de las arcas del Estado para refinanciar a los bancos. Y seguramente eso también nos engendraba problemas. Miren, entonces esas decisiones
de política económica, de política social, de política fiscal, de cualquiera de las políticas, puede ser que hagan que los individuos empiecen a tambalear, y para los seguidores de Friedman eso estaba bien, ¿sí? Y el tercer concepto era el de que el papel de los gobiernos se debía centrar en favorecer el crecimiento a largo plazo de la economía, para lo cual sería positivo reducir el papel del Estado en la economía. Es decir, se estaba muy de acuerdo con el contexto de las privatizaciones. Todos, absolutamente todos, los sectores denominados estratégicos, que ustedes saben, sector estratégico, la salud; sector estratégico, la educación; sector estratégico, la comunicación, ¿no? Estos sectores estratégicos deberían empezar a ser propiedad privada, o a ser de propiedad privada. Y bueno, esos eran los postulados que nos decía a nosotros Milton Friedman, dentro del gran contexto libertad de elegir, ¿ya? Les dejo a ustedes ahí para que hagan un primer raciocinio de cómo la idea de libertad de elegir nos pudo llevar a nosotros a generar sociedades muy consumistas, consumeristas por excelencia, ¿sí? Y a engendrar empresas que empiecen a denotar como eje de su crecimiento a la participación en el mercado. Es decir, mientras mayor participación en el mercado tenga, más competitiva es mi empresa y mejor es mi empresa, y podré hacer cualquier acción al interior del sector industrial para tratar de gobernar el sector, no solamente mi empresa. Entonces, bueno, ese es el telón que yo quisiera dejar en primera instancia para que tengamos el pensamiento del un lado, ¿ya? Recuerden que estamos en temas de negociación. Quiero poner elementos de un lado. Y en contraposición a esto, yo quisiera que abordemos un segundo autor que ya empieza a realizar críticas al tema del capitalismo. Porque, claro, el tema del capitalismo se mide eminentemente a través de crecimiento, pero crecimiento económico, ¿sí? Entonces, el crecimiento económico que será visualizado desde indicadores como el PIB, desde indicadores como la balanza comercial, desde indicadores como las tasas de inflación. O sea, ese es el contexto de crecimiento económico, ¿sí? Pero cuando dicho crecimiento es refutado, precisamente las Naciones Unidas empiezan a escuchar esos postulados que Amartya Sen nos proponía. Y por favor, aquí estoy hablando de una persona que lanza una doctrina de desarrollo y que dentro de ese contexto también nos habla de libertad, pero no visualizado bajo la idea de libertad económica, sino visualizado bajo el contexto de que el proceso debería enmarcarse bajo una connotación de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. ¿Sí? Por favor, libertades reales. Entonces, el hecho de que centremos la atención en las libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas de desarrollo, como su identificación con el crecimiento del Producto Nacional Bruto, del aumento de las rentas personales, de la industrialización, de los avances tecnológicos o de la modernización social. El crecimiento del Producto Nacional Bruto o del PIB es un medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutan los miembros de la sociedad. Pero las libertades también dependen de otros determinantes como las instituciones sociales y económicas. Por ejemplo, los servicios de atención médica, los servicios de educación, así como los derechos políticos, los derechos humanos, el derecho o la libertad para participar en debates, en escrutinios públicos. La industrialización, el progreso tecnológico o la modernización social
pueden contribuir significativamente a expandir la libertad del hombre. Pero la libertad también depende de otros factores. Si lo que promueve el desarrollo es la libertad, existen poderosos argumentos para concentrar los esfuerzos en ese objetivo general y no en algunos medios o en desarrollo como un proceso de expansión de libertades fundamentales llevadas a centrar atención en los fines por los que cobra importancia el desarrollo y no solo en algunos de los medios que desempeñan, entre otras cosas, un destacado papel en el proceso. Entonces, ¿qué significa? Significa que deberíamos nosotros en primera instancia tratar de erradicar la pobreza. Y va por ahí. O sea, no pueden existir unos polos diferenciadores tan grandes. Deberíamos nosotros erradicar la tiranía. Deberíamos nosotros implementar la posibilidad de que haya oportunidades económicas. Deberíamos nosotros también implementar la posibilidad de que haya acceso a servicios públicos. Deberíamos nosotros aminorar o erradicar la intolerancia de la intervención de los estados represivos. Es decir, deberíamos nosotros empezar a engendrar la posibilidad de que los individuos alrededor de una sociedad empiecen a manejar como coyuntura la posibilidad de tener accesos y libertades. ¿Sí? Por favor, accesos y libertades. ¿Acceso a qué? Acceso a todos los servicios. Porque de repente no todos tenemos esos accesos. No todos tenemos la posibilidad de estar en una universidad. Es decir, no hay accesos. No todos tenemos la posibilidad de poder adquirir un coche. No hay accesos. No todos tenemos la posibilidad de poder realizar viajes alrededor del planeta o a otro continente. ¿Por qué? Porque no tenemos esos accesos. Esa es la idea. Entonces miren que aquí ya se está hablando de que en primera instancia la economía debería manejar conceptos igualitarios, porque dentro del concepto de desarrollo, que prácticamente se ha convertido en un concepto complejo porque tiene muchas dimensiones. Si mal no recuerdo, los estudios de desarrollo humano ya llevan más de 30 años realizándose y con diferentes temáticas cada año. No, es que ahora vamos a hablar de salud. No, es que ahora vamos a hablar de cultura. Y es que ahora vamos a hablar de infraestructura. O sea, vamos a hablar de tantos temas, porque alrededor de esos temas nosotros podemos imprimir el concepto de desarrollo. Y esas precisamente eran las ideas que nos daba a nosotros Amartya Sen. Entonces, de la libertad económica nos vamos a una libertad que se convierte en libertad compleja porque tiene muchas aristas, ¿no? Primer elemento que empieza a refutar, ¿sí?, esas teorías que venían precisamente de pensadores que estaban pero muy arraigados a contextos neoliberales. Y podríamos incluir en el análisis a una investigadora canadiense, que es Naomi Klein, ¿sí? Porque Naomi Klein imprime un libro, o desarrolla un libro, que se llama El capitalismo del desastre. Y uno de los grandes temas que pone el capitalismo del desastre es precisamente la famosa terapia del shock. ¿Y a qué le llama terapia del shock? Ella precisamente hace alocución de aquellos principios que les esbocé cuando les decía que son los principios implementados por Milton Friedman, para decir que esos principios, bajo una denominación de elementos que deberían implementar los estados en sus sociedades, pueden originar precisamente el desarrollo de un sistema económico, pero pensando que previamente se implemente un shock en la sociedad, ¿ya? La escuela de Chicago de Friedman se impuso alrededor de los años 70, pero
no se había aplicado de una manera muy elocuente en su propio país de origen. Y lo que se trataba era precisamente de buscar ciertos entornos en Latinoamérica y en Europa Oriental para ver cómo funcionaba la receta, ¿sí? Y yo aquí simplemente quiero hacer un comparativo en primera instancia a manera de metáfora, porque seguramente nosotros hemos visto que las famosas terapias del electroshock pueden servir como elemento que en algún momento puede revivir a una persona. Pero imagínense que es utilizado bajo un concepto contrario y que nos lleve a ser aplicado este electroshock en diferentes individuos. El tema era así: si ustedes aplican un electroshock a un cerdo, el cerdo cae, ¿sí? Si ustedes aplican electroshock a un individuo, puede servir como revividor en primera instancia para aquellos que necesitan que haya una carga magnética en su cuerpo. Pero si es aplicado dos instancias, el cuerpo humano empieza a reaccionar de diferente manera. El primer contexto es precisamente comenzar a perder un tanto el pensamiento. Es decir, las personas que son sometidas a electroshock pueden empezar a perder el pensamiento bajo la idea de su edad cronológica y reducir su pensamiento hasta llegar a una edad que puede bordar los 5 años. Imagínense ustedes, nos hacen retroceder, ¿no? Cuando nosotros nos ponen una terapia de electroshock, seguramente lo que queremos prioritariamente es adoptar una posición fetal, es decir, una posición en donde nos vamos encogiendo hasta poder decir en algún momento: ya no quiero el electroshock, hagan lo que ustedes quieran. Ya, esa es la idea, hagan lo que ustedes quieran, porque se me impone el shock, es verdad. Yo básicamente digo, me siento tan mermado, no solamente en mis capacidades, sino también en mi pensamiento, que yo tiendo mi brazo y digo: realicen lo que ustedes quieran hacer. Es un shock. A ustedes, por ejemplo, se les muere un familiar querido, entran en shock. Ustedes de repente pierden el trabajo, entran en shock, o entramos en shock. A ustedes seguramente cuando comiencen su etapa profesional y vean que no pueden dibujar un futuro, entran en shock. Y todos entramos en shock en diferentes situaciones. Entonces, Naomi Klein apuntala al hecho de que esos elementos que eran recetas de Friedman, lo que primero aconsejaba a los gobiernos era: pongan en shock a sus sociedades, y una vez que sus sociedades estén en shock, implementen las medidas. Ese era el concepto, ¿sí? Y miren, no quiero irme lejos, solamente quisiera remontarme a la época del expresidente Jamil Mahuad, cuando de repente las ansias que tenían estos grupos de poder eminentemente eran tratar de manejar conceptos de privatización, ¿no? Y conceptos de dolarización, porque en esa época se pensaba que la economía iba a surgir con estos dos elementos: dolarización y privatización. Miren, la privatización era uno de los entornos que decía Friedman, ¿sí? Si ustedes recuerdan. Y la dolarización para indexar nuestra economía a la economía de los Estados Unidos. Miren cuál era el concepto. Entonces, como implementar dolarización no se encontraba pues en la mente de los ecuatorianos, seguramente habría que buscar algún mecanismo para que la gente entre en shock y después dolarizar.
Miren, ese era el entorno. Entonces los gobiernos de turno en esa época lo que hacían era devaluar el sucre. Devaluación tras devaluación tras devaluación tras devaluación. Es decir, el sucre en comparación para adquirir un dólar siempre tendía a la devaluación, ¿no? Pero la devaluación la implementaba el gobierno de turno. ¿Y para qué hacían las devaluaciones? Las devaluaciones las hacían simplemente porque querían tener mayor liquidez en el mercado. Ah, claro, es que si yo de repente tenía un dólar que valía 5.000 sucres, o sea, tenía 5.000 sucres circulando en el mercado por un dólar. Pero si los devaluaba, por un dólar podría emitir yo 25.000 sucres, entonces le daba liquidez al mercado y aparentemente nuestra economía flotaba. O sea, nuestra economía iba a estar muy nutrida de dólares, porque nosotros, de sucres, perdón, porque nosotros precisamente entrábamos en procesos de devaluación. Ya, pero ese era el contexto en esa época, ese era el contexto. Después viene entonces la idea de que primero hay que privatizar las empresas estatales, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas estatales eran inoperantes. ¿Pero la inoperancia de dónde salía? El propio gobierno y el propio Estado. Simple. O sea, si las empresas estatales no funcionan es porque no se les ponen objetivos a las empresas. Y porque las empresas, y porque los funcionarios, perdón, en lugar de ser funcionarios que trabajen bajo metas, trabajan bajo horario. O sea, la situación simplemente es esa. Entonces, tenían ese concepto de privatización. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que la gente entre en shock? Esa es la idea. Ah, ya, hagamos una cosa. ¿Por qué nosotros no hacemos que el sistema financiero quiebre? Miren, esa posición tan fuerte, ¿no? El sistema financiero quiebra, la gente que tiene su dinero en el sistema financiero entra en shock porque va a haber un feriado bancario que durará una semana aproximadamente, y que para muchos bancos mejor lo cierran, pues, ¿no? Mejor lo cerramos. Y la gente seguirá en shock. ¿Y saben qué? La solución para que las personas puedan recuperar algo de su dinero, que aquí están los 2x1 que se implementaban en algunos bancos, pero la solución para que la gente pueda recuperar algo de su dinero, ¿dónde estaba? En la dolarización. Ya no sea malito, dolarice, ¿sí? Entonces la sociedad aceptó una dolarización, ¿sí? Bajo un argumento de que me devuelvan mi dinero que me han incautado los bancos. Entonces miren, yo les doy un ejemplo que sucedió aquí en el Ecuador, ¿sí? Las empresas aceptaron la dolarización porque las exportadoras, ¿no es cierto? Las exportadoras precisamente no podían ser competitivas con procesos devaluatorios permanentes. Simple. Si me están devaluando a cada momento el dólar, yo como compro dólares para realizar mis transacciones internacionales si me lo están devaluando. Miren, eso es shock, ¿no es cierto? Eso es terapia del shock. Entonces, muy importante digo yo, esta contribución que nos da Naomi Klein para visualizar sobre todo el comportamiento de los estados ante la implementación de doctrinas neoliberales. Y no quiero dejar de lado en este análisis el hecho de que siempre aparecían salvadores para las economías de los países, y que esos salvadores eran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, porque nos decían, oigan, nosotros les prestamos dinero. Y ustedes saben lo que pasa cuando una economía se sustenta alrededor de préstamos. Tarde o temprano tenemos que pagar el préstamo. Y es lógico. Entonces, yo no me explico cómo hasta ahora queremos fondear presupuestos del Estado con préstamos. O sea, así se maneja el tema del neoliberalismo. Muy bien, eso como una de las autoras que ya empezó a contradecir precisamente este sistema neoliberal. Pero claro, habrá pensadores
habría pensadores que también complementen este análisis. Tal es el caso de Immanuel Wallerstein, ¿sí? Quien había escrito un libro que nos hacía pensar mucho, bajo el concepto del sistema mundo. Por favor, sistema mundo. Nuevamente volvemos a la idea, ¿no? Sistema, un conjunto de interacciones, ¿no es cierto? Elementos que interactúan y que los elementos tienen que empezar precisamente a engendrar este sistema. Entonces, ustedes saben que habrá científicos técnicos y científicos sociales, pero los científicos sociales, dentro de esta gran comprensión de lo que pasa a nivel mundial, repetían hace aproximadamente 2 décadas, repetían el tema de que hay 2 cosas que dominan el mundo, ¿no? Eran 2 cosas, y era una afirmación la que se planteaba, sobre todo en los últimos decenios del siglo XX, y que eran la globalización y el terrorismo, miren. Entonces aquí ya salen 2 temas, globalización más terrorismo. Ambos se nos presentan como fenómenos sustancialmente nuevos, pero el primero rebosante de esperanza y el segundo de peligros temibles. Miren, esperanza más peligros. El gobierno de los Estados Unidos parecía desempeñar un papel central en el avance del uno y en la lucha contra el otro, pero por supuesto, estas realidades no eran meramente estadounidenses, sino mundiales, lo que subyacía en gran parte al eslogan de la ministra inglesa Margaret Thatcher, en el cual ella precisamente nos decía que nosotros deberíamos entrar en procesos de globalización y deberíamos nosotros someter a los terroristas. Eso es lo que decía Margaret Thatcher. Y que si queríamos sobrevivir, no había ninguna alternativa más que aplastar sin piedad a los terroristas y a todas sus manifestaciones. Vean, es decir, ahí nos íbamos centrando prácticamente nuestra atención en tratar de destruir terrorismos que eran internacionales. Y no quisiera pensar que el terrorismo básicamente se fundamentaba en religiones, ¿sí? Porque seguramente es uno de los grandes temas de debate que se han implementado en los últimos años. Y la caracterización, o esta caracterización que se daba, no era falta de verdad, pero sí era un tanto parcializada. Si observamos la globalización y el terrorismo como fenómenos definidos en un tiempo y escena limitados, tendemos a llegar a conclusiones muy efímeras, como lo hacen normalmente los periódicos. O sea, no hemos sido capaces de comprender el significado de estos fenómenos, sus orígenes, su trayectoria y, más importante aún, cuál es su lugar en el orden mayor de las cosas. Lo que sucede aquí, y por favor quisiera que ustedes hagan reflexión, es que hay un gran problema en los seres humanos, y es que solemos ignorar nuestra historia. Y ese sí es un gran problema, ¿sí? Porque de repente nos centramos en problemas estancos, en temas estancos. Me dicen, mira, lo que pasa es que globalización es sinónimo de comunicación. No, globalización es sinónimo de capitalismo. Pero ¿desde dónde viene el capitalismo y desde dónde viene la comunicación? ¿Y será que la globalización es un término nuevo? Muchos lo atribuyen precisamente a estos encuentros con Thatcher, que desde ahí comenzaba el contexto de la globalización, porque ella lo afirmó, y después cogió y se reunió con Reagan, ¿no? Y entre los dos dijeron, hablemos de globalización, ¿sí? Pero qué importante es empezar a juntar piezas en un rompecabezas, ¿no? Para no sorprendernos, con expectativas que sean cortoplacistas, ¿sí? Porque el capitalismo, ¿desde dónde viene? La globalización, ¿desde dónde viene? El terrorismo, ¿desde dónde viene? El terrorismo es terrorismo ¿para quiénes? Para quienes ven en los otros que realizan acciones que no les conviene. ¿Eso es terrorismo? ¿O qué es terrorismo? ¿Las guerras mundiales no fueron terrorismo? ¿No fueron actos que engendran terror? O sea, ¿qué era el terrorismo? O sea, ahí tenemos nosotros que empezar a engendrar un dilema ético. Entonces, miren, que es importante que nosotros introduzcamos en nuestro análisis este contexto, porque y resulta que también aquí cuando Wallerstein precisamente habla de la implementación de un sistema mundo, y es precisamente
uno de los creadores del término centro-periferia. Ustedes saben, ¿no? Las sociedades del centro y las sociedades de la periferia, o los países del centro y los países de la periferia. Él nos dice que este hecho se da eminentemente por tres situaciones. En primero, por el largo siglo XVI, durante el cual nuestro sistema mundo moderno vio a la luz como economía mundo capitalista, es decir, todos nos fuimos hacia el capitalismo, ¿ya? Desde el siglo XVI. Luego, la Revolución Francesa de 1789 como acontecimiento mundial que dio lugar a la dominación subsiguiente durante 2 siglos de una geocultura para este sistema mundo, cultura que fue dominada por un liberalismo centrista. Claro, aquí empezaron a aparecer las famosas burguesías, ¿sí? Y 3, la Revolución Mundial de 1968, que presagió la larga fase terminal del sistema mundo moderno en que nos encontramos y que socavó una geocultura liberal centrista que mantenía al sistema mundo unificado. Geocultura liberal centrista, geocultura occidental, a eso se refiere Wallerstein, geocultura de pensamiento occidental alineado a la ciencia y a la tecnología, a eso se refiere Wallerstein. Pero él, claro, dice que estas geoculturas que se van implementando precisamente originan desigualdad, y al momento en que empiezan a originar esta desigualdad, precisamente habrán esas brechas tan grandes como las que existen hoy por hoy. Bien, que qué interesante es que nosotros topemos estos temas, porque vamos generando un análisis de cómo precisamente las sociedades y los países fueron ubicándose en un orden mundial en donde precisamente muchos fueron atrás del capitalismo y otros empezaban ya a criticar el capitalismo. No sé si hay movimientos menores que critican el capitalismo, porque seguramente las sociedades somos muy seguidores, nuestro comportamiento es ser muy seguidores. Pero claro, la mayor parte de países empezaron precisamente a engendrar estos comportamientos. Oye, yo no me explico una China capitalista. No podemos decir nosotros que hay una China capitalista, pues. O sea, es algo que en esa doctrina que hubo después de la Guerra Fría, decían, no, es que la China es socialista, pues. O sea, era una especie de concepto en donde debería haber una unificación y debería haber de repente un acceso de todas las personas hacia un bienestar común, ¿no es cierto? Pero el capitalismo le ganó a China. Y ustedes ven que China es uno de los mayores exportadores a nivel mundial, así como también uno de los mayores importadores a nivel mundial, y el comercio internacional es un concepto capitalista, pues. O sea, va por ahí el concepto. Y se crean precisamente países emergentes, ¿no es cierto? Y se crean los tigres asiáticos, y así se los denominaba, ¿no? Porque de repente hablaban de cuáles eran las teorías de éxito que se manejaban alrededor de estos países, y de repente nosotros cogíamos y alabábamos mucho el tema de Hong Kong, por ejemplo, el tema de Singapur, ¿no? Los temas de Corea del Sur, de Taiwán. O sea, ¿cómo hicieron para qué? ¿Cómo hicieron para crecer económicamente? Nuevamente, o sea, se fueron al lado del capitalismo. Entonces, estos dilemas que, fuera de ser dilemas éticos, son dilemas de la realidad, lo que nos hacen es precisamente obligarnos a generar una escuela de pensamiento. Por favor, una escuela de pensamiento que ya sea muy propia. ¿Dónde queremos ubicarnos? Aquí no quisiera hablar de capitalismo y socialismo. Aquí quisiera hablar de capitalismo, que es el sistema imperante en el mundo, pero ¿hasta dónde tiene que implementarse el capitalismo? ¿Sí? Es decir, en nuestro sistema de negociación, deberíamos nosotros coger las variables que nos imprimen estos autores y decir, miren, el capitalismo alineado a la libertad económica, bueno, pero ¿saben qué? También démosle nosotros al capitalismo alineado al concepto de desarrollo de Amartya Sen. Ya, tenemos que imprimir accesos. Primero, esperen, pero también debería haber formas de implementación del capitalismo que no sean aquellas
emitidas por una sola escuela de pensamiento, porque no sabemos qué mal podrían hacer a las sociedades. Una sociedad ecuatoriana que no estaba acostumbrada a tratar o a manejar un dólar. Hicimos que todo cueste un dólar, pues. No pensamos en centavos nosotros. Miren, un capitalismo que engendra desigualdades. Los países del centro y los países de la periferia. ¿Ya? Yo les dejo estos elementos que se ha puesto en el análisis, solamente para que podamos engendrar algunas ideas que confluyan precisamente al desarrollo de esta perspectiva que nosotros estamos buscando en cuanto a generar una determinada posición ante. Y esta posición que quería precisamente manejar en esta sesión era una posición que nos llevaría a comprender cómo está estructurada la sociedad global, ¿cierto? La escuela de la sociedad global, para que simplemente nosotros empecemos a reflexionar sobre aquellos elementos a ser utilizados por la misma. Hasta aquí la sesión de hoy. Muchísimas gracias por la atención y esperaremos que en algún momento podamos realizar un debate. Muchas gracias.